¿Qué tal, camaradas? ¿Cómo están? Vamos a dar paso a nuestra lectura del cuidado de los seres vivos para compartir tema, o más bien para iniciar lectura, vamos a compartir el libro. Ok, aquí vamos. Iniciamos el viernes, pero ya no terminamos esta lectura que dice compuestos inorgánicos. Debido al gran desarrollo de la química de forma regular, se sintetizan nuevas sustancias y además de investigar sus propiedades, los científicos les han otorgado nombre que permite identificarlas y distinguirlas. Casi todos los elementos químicos de la tabla periódica están involucrados en los compuestos químicos inorgánicos, por lo que son muchas estas últimas sustancias. Y para facilitar su estudio se han dividido o clasificado en los siguientes grupos, subtipos o funciones químicas inorgánicas fundamentales. Química inorgánica. La química inorgánica es el campo de la química que estudia las reacciones y propiedades de los elementos químicos y de los compuestos que no contienen carbono en sus moléculas. Función química. Se llama función química al conjunto de propiedades comunes a una serie de compuestos análogos. Se conocen funciones tanto en la química inorgánica como en la orgánica. Las funciones de la química inorgánica son funciones anhídrida, función óxido, función ácida, función base, función sal, etc. Observa las siguientes fórmulas. Y tenemos aquí unos ejemplos. Na2O, ok, CaO, KO, KOH, MgOH2, RbOH, HBr, HCl, HNO2. Cada columna tiene elementos en común. En la primera columna, todos tienen O. En la segunda, OH. Y en la tercera, H. Estos elementos comunes son los que proporcionan a los compuestos propiedades químicas comunes y son ejemplos de las funciones químicas. Nomenclatura química. Son las reglas para nombrar a las sustancias químicas. Se escribe siempre en primer lugar el símbolo del elemento o radical menos electronegativo, es decir, el de menor capacidad de atraer electrones, y a continuación el del elemento o radical más electronegativo, que tiene mayor capacidad de atraer electrones. Se nombran en orden inverso, por ejemplo, cloruro de litio, LiCl. Luego tenemos nomenclatura tradicional. Mediante reglas se asignaron los primeros nombres a los compuestos químicos. Dichos nombres constituyen la nomenclatura tradicional. Esta utiliza prefijos, sufijos y nombres de familias para indicar la valencia de un metal. En lo que a metales se refiere, cuando tiene una sola valencia, se antepone la palabra de al nombre del metal o se escribe el nombre del metal con el sufijo ico. Por ejemplo, óxido de sodio u óxido sódico. Cuando tiene dos valencias, se escribe el nombre del metal con el sufijo oso para la valencia menor o el sufijo ico para la valencia mayor. Por ejemplo, óxido ferroso, FeO, u óxido férrico, Fe2O3. Para indicar la valencia de un no metal se utilizan prefijos y sufijos. Con una sola valencia, el sufijo ico. Por ejemplo, ácido fluorhídrico, HF, con dos valencias, el sufijo oso para la valencia menor, ácido fosforoso, H3PO3, o el sufijo ico para la valencia mayor, ácido fosfórico, H3PO4. Con cuatro valencias se usa el prefijo hipo y el sufijo oso. Por ejemplo, ácido hipocloroso, HClO. El sufijo oso, ácido cloroso, HClO2. El sufijo ico, ácido clórico, HClO3. El prefijo per y el sufijo ico, ácido perclórico, HClO4. ¿Ok? Luego tenemos los hidruros. Los hidruros son compuestos binarios formados por átomos de hidrógeno y de otro elemento. Hay dos tipos, los hidruros metálicos y los hidruros no metálicos. Los hidruros metálicos. Los hidruros metálicos son compuestos binarios formados por la mezcla de un metal y el hidrógeno.
Nomenclatura. La nomenclatura tradicional consiste en escribir la palabra hidruro seguida del nombre del metal. Es decir, hidruro de, por ejemplo, hidruro de litio, HLI, o hidruro de calcio, CaH2. Muy bien. Luego tenemos los hidruros no metálicos. Los hidruros no metálicos son compuestos binarios formados por un no metal y el hidrógeno. Los hidruros de los no metales son más conocidos por sus nombres comunes. H2O, agua, NH3, amoníaco, CH4, metano. Los hidruros formados con los elementos del grupo C7A, flúor, F, cloro, Cl, bromo, Br, yodo y azufre, S, selenio, Se y teluro, Te, al disolverse en agua nos dan soluciones ácidas y reciben el nombre genérico de ácidos hidrácidos. Nomenclatura. La nomenclatura tradicional consiste en anteponer la palabra ácido al nombre del no metal, escrito este último con el sufijo hídrico. Es decir, ácido, nuestro no metal, más hídrico. Por ejemplo, ácido fluorhídrico, HF, o ácido bromhídrico, HBr. La nomenclatura de stock escribe el nombre del no metal con el sufijo uro y a continuación las palabras de hidrógeno. Es decir, nuestro no metal, uro, con el sufijo uro, de hidrógeno. Por ejemplo, fluoruro de hidrógeno, HF, o bromuro de hidrógeno, HBr. Óxidos y no metálicos. Los óxidos son las combinaciones binarias entre el oxígeno y todos los demás elementos químicos, a excepción de los gases nobles y el flúor. Su grupo funcional es O, oxígeno. Bien, a continuación tenemos esta tabla donde tenemos nuestras características de óxidos metálicos y óxidos no metálicos, anhídridos, ¿ok? Y su respectiva explicación. Vamos primero por los óxidos metálicos. Se forman por la unión entre un metal y el oxígeno. Para nombrarlos se indica la palabra óxido y enseguida el nombre del metal. Óxido de, por ejemplo, óxido de calcio. CaO, ok, CaO. Y luego, cuando el metal tiene más de una valencia, se escribe este al final de la fórmula usando números romanos. FeO, óxido de fierro, segundo, Fe2 o 3, óxido de fierro, tercero. Ok, los óxidos no metálicos o anhídridos se forman por la unión entre un no metal y el oxígeno. Para nombrarlos se indica el número de oxígenos y de átomos del no metal usando prefijos griegos. Dióxido de carbono, CO2, trióxido de dinitrógeno, N2O3, monóxido de nitrógeno, NO. También se conocen como anhídridos, anhídrido carbónico, CO2. ¿Ok? Entonces noten cómo hay similitudes, lo que va variando es según la categoría que se haya establecido para dar la nomenclatura o nombre. ¿Ok? Bien. Luego tenemos los peróxidos. Los peróxidos son sustancias que presentan un enlace O u O2. También son compuestos binarios formados por un metal o el hidrógeno y el ion peróxido, O2. El número de oxidación del O en estos compuestos es -1 y se comportan como sustancias oxidantes. Para formularlos basta con añadir un O al correspondiente óxido sin simplificar. Por ejemplo, peróxido de sodio, Na2O2. El peróxido más conocido es el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, H2O2. Lluvia ácida. Es causada por una reacción química que comienza cuando compuestos tales como el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno salen al aire. Estos gases pueden alcanzar niveles muy altos de la atmósfera en donde se mezclan y reaccionan con agua, oxígeno y otras sustancias químicas, formando más contaminantes ácidos. El dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno se disuelven muy fácilmente en agua y pueden ser acarreados por el viento a lugares muy lejanos. En consecuencia, los dos compuestos antes mencionados pueden recorrer largas distancias y contaminar parte de la lluvia y la niebla. Bien, después de nuestra lectura, chicos, ya saben cómo es acostumbrado, tenemos una actividad de aprendizaje
En este caso tenemos una tabla en la que vamos a anotar el nombre del compuesto, ¿ok? Tenemos aquí nuestra fórmula y del otro lado nosotros tenemos que ir anotando los nombres de los compuestos, ¿ok? Tengo PbO2, Ni2O3, V2O5, CS2O, Bi2O3, OSO4, CDO, ReO2 y luego tengo también los no metálicos, que ya tengo aquí fórmula y también nos corresponde anotar el nombre. En nuestras fórmulas tenemos Br2O, Cl2O7, SiO2, N2O3, SeO3, I2O5, P2O3, Na2O. Ok. Luego que hayamos completado la tabla, vamos a continuar y tenemos los hidróxidos. Se conocen también como bases, lo que significa que en su forma iónica pueden aceptar protones de cualquier molécula. Características. Su grupo funcional es OH, hidróxilo. Están formados por un metal y el grupo hidróxilo, OH. La valencia con que actúa el grupo hidróxilo es -1, OH -1. Los hidróxidos se forman al combinarse un óxido metálico con agua. Formulación. Para escribir la fórmula, primero se coloca el símbolo del metal y a continuación el del grupo hidróxilo entre paréntesis. NaOH. Si la valencia del metal es +1, se suprime el paréntesis en que estaba encerrado el grupo hidróxilo y no se coloca ningún subíndice. NaOH. Si la valencia es cualquier número mayor a 1, se coloca como subíndice del grupo hidróxilo y se mantiene el paréntesis. La valencia del grupo hidróxilo debería escribirse como subíndice del metal, pero no se hace porque tiene un valor de -1, igual que en matemáticas. El número 1 no se escribe como subíndice. Ejemplo, MgOH2. Bien, y para su nomenclatura, aquí tenemos, para nombrarlo se escribe la palabra hidróxido seguida del nombre del metal. Hidróxido de, por ejemplo, hidróxido de aluminio, AlOH3. La palabra hidróxido puede llevar los prefijos numerales mono, di, tri, tetra, según el número de grupos hidróxido que posee la molécula. Trihidróxido de aluminio, AlOH3. Cuando el metal tiene más de una valencia, esta se escribe al final del nombre entre paréntesis y con número romano. Hidróxido de cobre, primero CuOH. Hidróxido de cobre, segundo CuOH2. El hidróxido de sodio, NaOH, también conocido como sosa cáustica, es usado en la industria en la fabricación de jabones, telas como el rayón, en papel, explosivos, pinturas y productos de petróleo. También se usa en el procesamiento de textiles de algodón, lavandería y blanqueado. Galvanoplastía y extracción electrolítica. Se encuentra comúnmente en limpiadores de desagües y hornos. Luego tenemos los ácidos. Estos se clasifican en dos grupos principales, hidrácidos y oxiácidos. Hidrácidos son compuestos binarios formados por un no metal e hidrógeno. No contienen oxígeno en su molécula. Los no metales que forman estos ácidos son los siguientes: flúor, cloro, bromo, yodo. Todos ellos funcionan con la valencia 1. Azufre, selenio, teluro funcionan con la valencia 2. Nomenclatura. Se nombran empleando la palabra ácido seguida del nombre del elemento no metálico con la terminación hídrico. A los hidrácidos se les conoce también como los hidruros de los elementos de los grupos 6 y 7. Ácido, nuestro no metal, con la terminación o el sufijo hídrico. Por ejemplo, ácido sulfídrico, H2S. Oxiácidos. Son compuestos ternarios formados por un no metal, oxígeno e hidrógeno. Se obtienen a partir de la reacción entre un óxido ácido o anhídrido y una molécula de agua, H2O. Su nomenclatura. En primer lugar, se indica el nombre genérico del ácido después del nombre del no metal y se agregan los prefijos o sufijos hipo, per, ico, oso de acuerdo con la valencia del no metal. Apóyate de la siguiente tabla para relacionar las valencias con los prefijos y sufijos. Valencia
fija 1, 2, 3 o 4, 5, 6, 7 u 8, prefijo, hipo o per, sufijo, ico, oso, oso, ico, ico. ¿Ok? Yo les recomiendo que esta tabla la anden cargando a modo de formulario porque aprendérnosla es un poco más difícil. Por ejemplo, HBRO, que sería nuestro ácido hipobromoso, HBRO3, que sería nuestro ácido bromoso, HBRO3, ácido brómico, HBRO4, ácido perbrómico. Luego tenemos a las sales. Las sales de ácidos hidrácidos se forman cuando reacciona un ácido con una base. A esta reacción se le llama deneutralización y produce lo siguiente, sal y agua. Si el ácido que participa en dicha reacción es un hidrácido, la sal recibe el nombre de sal aloidea y es un ejemplo de sal binaria y neutra. En su fórmula se escribe primero el metal, seguida del no metal. Por ejemplo, HCl más NaOH igual a NaCl más H2O. Nomenclatura. Para nombrarlo se sustituye la terminación del ácido por la terminación uro más el nombre del metal. Por ejemplo, HCl más NaOH o como habíamos dicho hace rato, NaCl más H2O es ácido clorhídrico o cloruro de sodio. Luego tenemos HS más CaOH2, que es igual a CaS más H2O, que sería como ácido sulfídrico o sulfuro de calcio. Ok. Sales de ácidos oxiácidos. Son compuestos ternarios formados por un metal, un no metal y el oxígeno. Se obtienen a partir de una reacción de neutralización entre un oxiácido y un hidróxido. Este tipo de sales reciben el nombre de oxisal. Pueden ser sales neutras o ácidas. Sales neutras son de tipo neutro debido a que durante la reacción los hidrógenos del ácido son sustituidos completamente por el metal de la base. En su fórmula se escribe primero el catión, seguido del anión. Nomenclatura. Para nombrarlas se indica en primer lugar el nombre del anión y después el del catión. Si el ácido termina en oso, el nombre de la sal termina en ito. Por ejemplo, HNO2 más NaOH, que es nuestro ácido nitroso. Al recombinarlo tenemos NaNO2 más H2O, que sería nuestro nitrito de sodio. Si el ácido termina en ico, el nombre de la sal debe terminar en ato. Y aquí tenemos H2SO4 más CuOH, que es nuestro ácido sulfúrico. En una recombinación tendríamos CuSO4 más H2O o sulfato de cobre. Sales ácidas. Hay casos en los que durante la reacción de neutralización, los hidrógenos de un oxiácido no son sustituidos totalmente por el metal de la base. En este caso se habla de sales ácidas. Se reconocen porque en su fórmula se observa uno o más hidrógenos, a diferencia de las sales neutras que no contienen hidrógenos. Observa en el siguiente ejemplo cómo permanece un hidrógeno unido al ion sulfato en negro, pasando a formar parte de la sal que se forma. Bien, aquí podemos observar, como decíamos, nuestro ion sulfato en negro. Ok, ahí tenemos H. Bien. Tenemos SO4 más CuO2 que nos da lo siguiente, CuHSO4 más H2O. Nomenclatura. Para nombrar estas sales ácidas se indica el nombre del radical ácido y enseguida el del metal. Por ejemplo, KHCO3 es igual a carbonato ácido de potasio. El número de hidrógenos que se le quitan al ácido se le pone como subíndice al metal y la valencia del metal se le pone como subíndice al resto del ácido. Se utilizan los prefijos monos, di o tri, de acuerdo con el número de átomos de hidrógeno que contenga la fórmula. Observa los ejemplos. Li2HPO4, fosfato monoácido de litio. NaH2PO4, fosfato diácido de sodio. MgHSO4, 2, sulfato ácido de magnesio.
Sales básicas. Se originan cuando hay un exceso de hidróxido respecto del ácido en una reacción de neutralización. Son compuestos que poseen algún grupo OH. Nomenclatura. Se puede nombrar las sales neutras, pero intercalando la palabra básico precedida de los prefijos di, tri, etc., según el número de grupos OH presentes en la fórmula. El prefijo mono se omite. Por ejemplo, MgOHNO3, nitrato básico de magnesio. Cu2OH2SO4, sulfato dibásico de cobre. Compuestos y sustancias importantes. Si observamos a nuestro alrededor, podremos constatar que nuestro actual modo de vida depende de la utilización de los procesos químicos, la cual nos proporciona muchos bienes y servicios. Hay compuestos inorgánicos de gran importancia, de gran importancia comercial. Entre ellos tenemos fertilizantes como el nitrato de amoníaco, los fosfatos o los sulfatos, detergentes que ya se mencionaron anteriormente, productos farmacéuticos como el agua oxigenada y medicamentos en general. Asimismo, dependemos de la química para producir plásticos, electrodomésticos y productos electrónicos. Bien, esta lectura estuvo muy larga, chicos. Yo les recomiendo que la revisualicen y la vayamos tomando por partes, según cómo se fue desenvolviendo cada una de las nomenclaturas mencionadas, para que no nos enredemos, ¿ok? Y luego tenemos, como es costumbre, nuestra actividad de asimilación. Ok, ya tenemos aquí, pero esta yo creo que la haremos en un video aparte para poder ir contestando nuestras preguntas. Ok, entonces por favor, no olviden poner su lectura en Brightspace y ahí nos estamos conectando.